Bien, buenos días a todos. Pues nada, ya veis que a pesar de estar anclados y sin posibilidad de avanzar en esta fase cero, he podido ya finalmente ir al peluquero y volver a ser más o menos persona. Vamos a seguir pues con esos principios de la doctrina social de la Iglesia y vamos hoy a adentrarnos en, como os decía la semana pasada, en un principio que normalmente los católicos, los cristianos católicos de hoy en día, y muchos, y mucha gente buena, pero que cuando oye este principio, en fin, ya tenemos como una cierta tendencia a rechazarlo, ¿no? O a darle un tinte político que nos separa de ver la realidad del fondo doctrinal que se esconde detrás de este principio. Como os dije, como os anuncié la semana pasada, vamos a tratar hoy, como un capítulo aparte, este principio de la opción preferencial por los pobres. Normalmente lo veréis, ¿no? Si leéis algún manual, incluso si os, ¿no? Cuando entramos en el compendio, veis cómo normalmente se une, ¿no? Está unido al tema del destino universal de los bienes, ¿no? Que veíamos la semana pasada. De hecho, en el compendio, pues así lo refleja, ¿no? A partir del punto 182, ¿no? En el apartado C es el destino universal de los bienes y opción preferencial por los pobres. Pero os decía que quería tratarlo aparte para que en estos días, ¿no? En esta semana, podáis sobre todo ir a la fuente de textos, sobre todo del Papa Francisco, para que podamos comprender qué significa este principio. Insisto, es verdad que quizás tú o yo, como a muchos católicos, cuando el Papa, especialmente el Papa actual, ¿no? El Papa Francisco, pues predica abundantemente, ¿no? Y habla abundantemente sobre esa opción preferencial por los pobres, y habla de la pobreza, y habla de tal. Hay gente en la que directamente ya, pues como que cierra el oído, ¿no? Esto ya no va conmigo, son cosas de este Papa, es que hay que ver este Papa, ¿no? Que es comunista, socialista, es que, ¿no? Y tildamos, ¿no? Rechazamos, etiquetamos, ¿no? Al Papa o al católico de turno que nos hable de estas cosas, bueno, pues como una cosa que no va con nosotros, ¿no? Y por eso, ¿no? He querido separarlo, ¿no? Para que en esta semana podamos hablar, ¿no? de este principio, podamos descubrir el fundamento escriturístico, patrístico, ¿no? De toda la revelación que tiene este principio y podamos vivirlo de verdad como lo que es, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Como un principio esencial, ¿no? Dirá el compendio, ¿no? Para nuestra vida, para la vida del cristiano. ¿De dónde nace, ¿no? ¿De dónde viene, ¿no? Ese principio de la opción preferencial por los pobres? Bien, pues sobre todo que las privaciones, ¿no? Las privaciones económicas, culturales, espirituales, que podemos normalmente ver, ¿no? en tantísimos, por desgracia, ¿no? En tantísimos lugares, en tantísimas zonas, en tantísimas personas, manchan la dignidad de las personas, manchan la dignidad de los pueblos. Insisto, pobreza económica, pero también pobreza cultural y pobreza espiritual, ¿no? Y esto lo vemos, ¿no? Lo vemos y lo vemos en nuestra gente, ¿no? En nuestros amigos, ¿no? En nuestras parroquias, ¿no? Vemos cómo esa privación cultural, cómo esa privación espiritual, lo que hace no es que simplemente dejan de tener acceso a, ¿no? Dejan de tener acceso a la cultura, dejan de tener acceso pues a la revelación, sino que todo ello, además, daña, ¿no? La dignidad del ser humano, ¿no? Por eso, pues esa realidad que tenemos en la Iglesia, como es Manos Unidas, ¿no? Siempre cuando bueno, ya lo conoceréis, si es que no lo conocéis ya, ¿no? Pero siempre cuando se hace la campaña del hambre, que es típico de Manos Unidas, ¿no? Se habla del hambre, ¿no? Del hambre material, hambre de cultura, hambre de Dios, ¿no? Digamos, son como las tres hambres, ¿no? de esa persona a la que nosotros debemos contemplar como algo único, unido, y que por tanto, como tanto hemos repetido en este curso, debemos ayudar a desarrollar integralmente, ¿no? En todas sus facetas, ¿no? Y por tanto debemos ver esa pobreza espiritual, material y cultural, la debemos ver como algo que además mancha la dignidad de la persona humana, porque la persona humana está hecha para Dios. Y cuando por el camino, ¿no? se olvida de Dios, ¿no? Por el camino, esa falta de cultura, se olvida de reconocer quién es el hombre, quién soy yo, ¿no?
o incluso reconocer, estaba pensando en esa frase típica de San Juan Pablo II, ¿no? Matrimonio, sé lo que eres, ¿no? Familia, sé lo que eres, ¿no? Pues cuando yo no sé lo que es la familia, yo no puedo ser aquello para lo cual he sido creado, ¿no? Y eso es una mancha espiritual y es una mancha en la dignidad de la persona humana, ¿no? Y ahí está, ¿no? esa pobreza, ¿no? Y por eso la Iglesia, siguiendo las huellas de Jesucristo y anunciando la obra de salvación, no puede despreocuparse de todo aquello que hace referencia a la dignidad humana, ¿vale? Lo venimos repitiendo desde el primer día de clase, ¿no? ¿Por qué la Iglesia interviene en...? ¿No? Porque toca la dignidad de la persona humana. Y la pobreza, toda pobreza, mancha la dignidad humana, ¿no? Particularmente de los más necesitados, ¿no? A quienes les falta la posibilidad de desarrollarla, ¿no? Por tanto, las necesidades de los pobres deben nacer en nosotros, deben ser como un llamamiento, ¿no? Como un reclamo de predilección, ¿no? Para que de esta forma se realice la justicia en todos, ¿no? Cuando nosotros contemplamos la pobreza material, espiritual, ¿no? Insisto, y voy a insistir durante todo el día, cuando nosotros vemos eso, debe ser para nosotros como una llamada para poder experimentar en nuestro corazón, ¿no? Poder sentir ese suplemento, ¿no? de predilección, ¿no? De predilección por esas personas, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar la justicia humana y divina, ¿no? Se pueda desarrollar en esa persona, ¿no? Para todos, ¿no? Y es bueno que nos preguntemos, ¿no? Y que te preguntes hoy también, ¿no? No quiero entrar en tema espiritual, pero como decía Benedicto XVI, la teología se tiene que hacer de rodillas, ¿no? Y por tanto también nos tiene que tocar, ¿no? El corazón, ¿no? Y nos tiene que pinchar, ¿no? Y preguntarme, ¿no? Y yo, ante las pobrezas, ¿no? De estos tres tipos, ¿no? Ante las pobrezas que me rodean, ¿cómo reacciono? ¿No? Tantas veces también lo veréis, ¿no? Lo veremos en discursos del Papa Francisco, ¿no? Es decir, ¿cómo reacciono yo ante la pobreza? ¿Le doy la espalda? ¿No? ¿Lo veo, pero le doy la espalda? ¿Simplemente directamente no lo veo porque estoy tan centrado en mí que no lo veo? ¿O realmente es como un tocar a las puertas de mi corazón para que se pueda hacer justicia, ¿no? También en esas personas, ¿no? Por tanto, considerando la igualdad que hemos visto estas últimas semanas, ¿no? La igualdad de todos los hombres en dignidad y derechos fundamentales, y considerando también el destino universal de los bienes, se puede comprender mejor el conjunto de razones que sustentan la opción preferencial por los pobres, que va considerada como un deber particularmente exigente en la vida social, ¿vale? En el punto 182 del compendio dice así: el principio del destino universal de los bienes exige que se vele con particular solicitud por los pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y, en cualquier caso, por las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. Fijaos, lo que dice el compendio. En cualquier caso, por las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. A este propósito, se debe reafirmar con toda su fuerza la opción preferencial por los pobres. ¿Vale? Fijaos, llega a decir que en cualquier caso, por las personas cuyas condiciones de vida les impide un crecimiento adecuado. Y nosotros nos miramos alrededor, o incluso nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Nuestras pobrezas nos impiden crecer adecuadamente. Las pobrezas de las personas con las que vivimos en el seminario nos impiden crecer adecuadamente. Y por eso el Señor, ¿qué es lo que siente ante la pobreza? Compasión, ¿no? El Señor ante la pobreza material, ¿no? Recordad, ¿no? La multiplicación de los panes, ¿no? Y de los peces, ¿no? Es decir, el Señor evidentemente quiere hacer el símbolo, ¿no? De la multiplicación, pero en ese momento, ¿no? Dice, dadles vosotros de comer, ¿no? Tienen hambre, ¿no? Me están siguiendo, habrá que hacer algo, ¿no? Apóstoles, ¿qué hacemos, no? Siente compasión, ve la necesidad, ¿no? O la Virgen, ¿no? En las bodas de Caná, ¿no? Ve la necesidad de aquellos hombres, ¿no? Y sobre todo ve la pobreza de nuestro pecado, ¿no? Y siente compasión, ¿no? Por ello, esa opción preferencial por los pobres debe nacer de un corazón compasivo, de un corazón misericordioso, de un corazón que contempla a las personas con la pobreza, con aquellas pobrezas que les impide un crecimiento adecuado, como tú y como yo, ¿eh? El pecado, que es la mayor pobreza, ¿qué es lo que hace? Impide que tú y yo crezcamos como lo que somos, ¿no? Como hijos de Dios, ¿no? Rescatados por el pecado, como estamos celebrando en esta Pascua, ¿no? Por tanto, el pecado como principal pobreza, pero de allí todas las pobrezas culturales, materiales, todas las que queráis, ¿qué producen en mí? ¿Producen esa compasión? Por eso,
sigue diciendo, ¿no?, el compendio en este punto 182, ¿no?, tomando la cita de tantos papas que han usado, ¿no?, esta frase. Dice: esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Esta es una opción o una forma especial, en cursiva lo pone el compendio, de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana. Es de la caridad, ¿no?, es ese corazón compasivo, de ese corazón caritativo que me permite ver, ¿no?, la pobreza de los demás, ¿no? Por tanto, es una preferencia, como dice el compendio, ¿no?, enseñada tanto por la Sagrada Escritura como por los padres de la Iglesia, y después subrayada desde los primeros documentos del magisterio social de la Iglesia. De hecho, ¿no?, yo te invito a que lo pienses, a que lo reces, pero también a que quizás vayas a ojear, ¿no?, la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque en la revelación veterotestamentaria, allí ya descubrimos, ¿no?, los cuidados que tiene Yahvé por los pobres y los oprimidos, ¿no? Y esa preocupación ocupa un papel muy importante, ¿no? Son las personas a quienes les queda solo, ¿no?, los pobres, ¿no?, los anahuín, ¿no?, son aquellos que solo les queda la protección del Señor, que toma la defensa de los más débiles, ¿no? Cuántas veces esos también somos nosotros, ¿no? Y ahí podéis ver Proverbios, ¿no?, el capítulo 22, los versículos del 22 al 23, Ezequiel, ¿no?, capítulo 34, del 2 al 4 al 10, y Sofonías, ¿no?, en el segundo capítulo, ¿no? Allí vemos cómo Yahvé siente esa predilección, ¿no?, por los pobres, ¿no?, como esos a los que no les queda nada más que confiar, ¿no?, en el Señor, ¿no? Y como ha hecho Dios, ¿no?, también el pueblo de la Alianza debe tener una particular predilección por esas personas, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Huérfanos, viudas, extranjeros, necesitados, esclavos, deudores, ¿no? Todos ellos, por el hecho de ser pueblo de la Alianza, están llamados también a cuidar, ¿no?, de los más necesitados, ¿no? Y Cristo Jesús, ya en el Nuevo Testamento, por el hecho de ser el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el justo, debe proteger como un padre, ¿no?, a los indefensos, ¿no? Ahí es donde nosotros descubrimos, ¿no?, en el Nuevo Testamento, cómo Dios, como cantamos, ¿no?, en el Magnificat, Dios enaltece a los humildes, colma de bienes a los pobres, derriba del trono a los poderosos, despide vacíos a los pobres, ¿no? Lo rezamos todas las tardes, ¿no?, en las vísperas, ¿no? Y bueno, ahí está esa pobreza, ¿no? Esa misma pobreza no es otra de la que habla el Papa Francisco, ¿vale? Por tanto, Jesús se presenta, como había sido profetizado, como heraldo de las bienaventuranzas para los pobres, ¿no? Una bienaventuranza, ¿no?, bienaventurada a los pobres, ¿no?, en el espíritu, ¿no?, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Pero es una bienaventuranza que no implica solo soportar la necesidad, ¿no? Es decir, bueno, pues yo soy pobre y directamente yo ya vivo esa bienaventuranza, no, sino que significa estar unido al justo, ¿no?, unido al Hijo de Dios, ¿no?, por excelencia, por el hecho de poder vivir, ¿no?, privado de esa seguridad material, ¿no? El pobre es aquel que solo puede confiar en Dios, ¿no? Y esa es la pobreza espiritual, ¿no?, a la que nosotros debemos también sentir esa compasión por tantos y tantos de aquellos que, siendo pobres, se creen ricos, ¿no?, a los que el Señor los despide, ¿no?, vacíos, ¿no?, y a los que nosotros debemos ayudar también, ¿no?, a anunciarles pues el querigma, ¿no?, la palabra de Dios, para que ellos puedan descubrir la riqueza, ¿no?, y por tanto abandonarse únicamente, ¿no?, en manos del Señor, ¿no? El Verbo de Dios, ¿no?, el Hijo de Dios, muestra en todo, ¿no?, en toda su forma de predicar, de vivir, de hablar, de cuidar, de amar, muestra un amor preferencial, ¿no?, por los más necesitados, sea desde el punto de vista material, como decíamos, tanto como desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y lo mismo pide, ¿no?, a todos sus discípulos, ¿no? Lo vemos también en el Catecismo, ¿no? En el 2443, ¿vale?, hay un conjunto, ¿no?, de citas, ¿no?, donde dice, ¿no?, resalta, ¿no?, Mateo 5:42, ¿no?, a quien te pide da, al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda, ¿no? O Mateo 18, gratis lo recibisteis, dadlo gratis, ¿no? O Mateo 25, ¿no?, donde, ¿no?, muestra Jesús, ¿no?, cómo reconocerá a sus elegidos en aquellos que lo hayan hecho por los pobres, ¿no? Y luego también en Mateo 11, en Lucas 4, ¿no?, la buena nueva anunciada a los pobres, ¿no? Por tanto, esa pobreza es el signo de la presencia, ¿no?, de Cristo, ¿no? Por tanto, el hecho de que la miseria humana no pueda ser completamente eliminada de la tierra, de hecho el Señor lo dice, ¿no?, los pobres siempre estarán con vosotros, ¿no? No elimina la obligación de empeñarnos seriamente en intentar nosotros eliminar esa pobreza material por cuanto sea también por nosotros posible, ¿no? Y tal empeño, ¿no?, será la muestra de nuestra real identificación con Cristo, ¿no? Así le dice también
en el punto 183, ¿no? Dice el compendio: la miseria humana es el signo evidente de la condición de debilidad del hombre y de su necesidad de salvación, ¿no? De ella se compadeció Cristo Salvador, ¿no? Y de ella, también dice el compendio, ¿no? Que también nosotros seremos juzgados, ¿no? Al final, en base a esa responsabilidad, ¿no? Es decir, no es simplemente que nosotros podamos tomarnos a la ligera, ¿no? Ese principio y pensar que es algo más político o que ¿no? Asociarla simplemente a ese movimiento social, teología de la liberación, ¿no? Es decir, que nosotros mismos nos hagamos un lío en la cabeza, ¿no? Y al final optemos porque esos pobres, sí, simplemente está la pobreza espiritual que a nosotros nos ocupa, pero ya la pobreza material ya no va conmigo, ¿no? Esto pues ya los comunistas y la teología de la liberación y tal, ¿no? Dicen, no, es que es más, es que a ti y a mí se nos juzgará por esto, ¿no? Se nos juzgará precisamente por ese amor por los pobres, ¿no? Aquello que hicisteis con uno de esos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, ¿no? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo fue que estuviste desnudo? ¿No? ¿Cuándo fue? Cuando lo hicisteis con uno de estos, ¿no? Y allí es donde nosotros seamos juzgados, ¿no? Por eso el compendio dice, los pobres quedan, en el 183, los pobres quedan confiados a nosotros. Y en base a esta responsabilidad seremos juzgados al final, ¿no? Por tanto, es que nos va la vida, ¿no? No es un tema como para juzgar o para tomárnoslo a broma o para tomárnoslo como un caprichito de un papa en concreto, ¿no? Sino que a ti y a mí, ¿no? Se nos confía, dice el compendio, y no lo ha hecho el Papa Francisco, se nos confía a nosotros los pobres y en base a esa responsabilidad, nosotros, tú y yo, seremos juzgados, ¿no? Por tanto, ojo, ¿vale? Sigue en el compendio del 184, ¿no? Habla precisamente de que de la llamada y del testimonio de Jesús deriva el amor preferencial por los más necesitados que la Iglesia ha anunciado y ha vivido desde el principio, ¿vale? Tal opción, ¿no? Lejos de ser un particularismo, ¿no? Un signo de particularismo o de discriminación, ¿no? Que podría parecer, ¿no? Esa opción preferencial por los pobres podría parecer una discriminación hacia aquellos que más tienen, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque manifiesta y favorece la dignidad, la igual dignidad, ¿no? de todos los hombres, ¿no? La universalidad de la misión, ¿no? Que Jesús ha confiado a su Iglesia, ¿no? Y facilita, por tanto, que el pobre se pueda insertar, ¿no? Plenamente en la comunidad humana y en aquella de los hijos de Dios, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Y lo vemos en las parroquias, ¿no? Como las miradas, ¿no? Las miradas de la gente cuando de repente aparece una persona pobre, ¿no? A pedir, ¿no? O de repente aparece una persona pobre, pobre material o pobre de cualquier otro tipo, ¿no? Aparece en la iglesia, ¿no? Y es como que la gente, nuestros cristianos, es como que los miran mal, ¿no? Los miramos mal, ¿no? Y este pobre ahora que, ¿no? Y luego a lo mejor, no sé, yo voy a dar mis billetes de 10 euros, ¿no? Para Cáritas, ¿no? Pero, ¿y este pobre, no? ¿Por qué? Porque realmente no facilitamos, ¿no? Que el pobre se inserte, ¿no? En nuestra comunidad, ¿no? Ellos fuera, ¿no? A ellos no los abrazamos, ¿no? No tocamos esa pobreza, ¿no? En fin, veremos mañana unos cuantos textos del Papa Francisco para que, insisto, para que podamos leer sus textos y podamos estudiarlos y podamos hacerlos nuestros y descubrir el fundamento, ¿no? La riqueza que tiene ese principio, ¿no? Pero que sobre todo manifiesta y favorece la igual dignidad de todos los hombres, ¿no? Independientemente de, ¿no? Su riqueza o su pobreza material, ¿no? Por tanto, el esfuerzo por luchar contra todo tipo de pobreza debe ser considerado como un punto capital de esa sequela Christi. ¿Recordáis al inicio cuando hablamos de la vida del cristiano? ¿Qué es? ¿No? Pues el seguimiento del Señor, ¿no? Y si el Señor tenía en su vida esa opción preferencial por los pobres, por los más necesitados, por tanto, una forma nuestra de seguir al Señor es viviendo esa misma compasión, ¿no? Y esa misma preferencia, ¿no? Por los más pobres, ¿no? Por los más necesitados, ¿no? En estos días, por ejemplo, y me llama la atención, ¿no? Cómo prácticamente en todas las cadenas de televisión, incluso las más anti, podríamos decir, prácticamente cada día, hay una noticia de la Iglesia, ¿no? No esas noticias, ¿no? De que pues, lo que hacemos mal, ¿vale? Sino, oye, pues esas monjitas, ¿no? Que están en el barrio más pobre de Madrid y que están dando, pues el otro día lo vi, ¿no? En no sé qué canal era, ¿no? Pero no era precisamente la 13 ni televisión española, ¿eh?
no me acuerdo cuál era, pero había unas monjitas, ¿no? Aquello que dices, uy, ¿qué hacen estas monjitas? ¿No? Haciendo zapping, y entonces la noticia era, pues esas hermanas, esas monjas, que a diario, creo que eran Vallecas en Madrid, ¿no? Daban a una cantidad inmensa de gente, pues daban de comer, ¿no? Y se dedicaban ellas ahora en estos momentos a dar de comer, ¿no? Y les entrevistaban y les preguntaban, ¿no?, por qué lo hacían, ¿no? Y aquellas monjitas, pues con una sencillez inmensa, ¿no?, pues hablaban de ese amor por los pobres, ¿no?, que cómo ellas lo viven, ¿no? O los capellanes, ¿no?, que hemos visto en estos días en los hospitales o en los sanatorios, ¿no? Es decir, esas pobrezas materiales, ante esas pobrezas materiales, nuestra gente, ¿no?, que es muy pobre también, pero ante eso la gente es capaz de reconocer un reflejo de esa compasión del amor de Dios, ¿no? Quizás no lo verá en nuestros actos litúrgicos, tal, ¿no? Quizás no sean capaces en ese momento de reconocerlo, pero en esa caridad, en esa opción por los pobres, ¿no?, en esa pregunta que a lo mejor te han hecho a ti, me han hecho a mí, ¿no? Y por eso la diócesis ha hecho ese vídeo que espero que hayáis visto, que está muy bien, ¿no? Es decir, ¿qué hace la Iglesia ahora en estos momentos? ¿Qué hace la Iglesia por la gente en general, por los pobres, por tal? ¿No? Oye, pues vale la pena que veáis ese vídeo de lo que hemos hecho en nuestra diócesis, o lo que habéis hecho vosotros, o vuestra comunidad, o vuestra parroquia, ¿no? Pues decir, oye, ¿qué estamos haciendo, no? Y descubrir qué es lo que nos mueve, la compasión. Podríamos habernos quedado encerrados en casa, ¿no?, cada uno en su casa, en nuestras parroquias, y, oye, pues aquí me quedo, ¿no? Y sin embargo, cada uno, como ha podido, como ha sabido, ha querido acompañar a la gente en su pobreza material, ¿no? Pues la gente necesitada, las colas que hay inmensas en Cáritas, ¿no? Y aquí, en nuestra parroquia, hemos hecho una campaña y, oye, de repente, se han recogido 17.000 euros, ¿no? Y que no es fácil, ¿no? Pero, bueno, pues yo 20, yo 50, yo 500, yo 1.000, ¿no? Y, oye, pues se han recogido mucho dinero, ¿no? Se han recogido kilos y kilos de comida, ¿no? Que la gente te llama y, oye, ven a recoger porque nos damos cuenta, ¿no?, de cómo la gente pasa necesidad, ¿no? Y cómo ante las pobrezas espirituales, ¿no? ¿Cuántas familias, ¿no?, que en estos días pues lo han pasado mal, ¿no? Y ahí ha estado el sacerdote acompañándoles, ¿no? O a la gente, ¿no?, a nuestro pueblo, ¿no?, que han llegado días grandes como la Cuaresma, como la Semana Santa, como la Pascua, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? No buscando nosotros como vosotros, ¿no? Pues, vuestros rectores, ¿no? Pues de Redentoris Mater y del Mater Dei, pues haciendo esas Eucaristías a través de, ¿no?, pues por el canal de YouTube, ¿no? ¿Por qué lo hacen, no? Con un afán de protagonismo, ¿no? Con un afán de a ver cuántos seguidores tengo. No. Pues con un afán de cuidar la pobreza, ¿no? Es decir, la gente lo que necesita ahora es precisamente el poder alimentarse del Señor, ¿no? Ante esos momentos de inseguridad y tal, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que les ha movido seguramente? ¿O qué es lo que nos ha movido a los curas a de repente intentar hacernos ahora aquí youtubers? Pues la compasión, ¿no? La compasión por los demás, ¿no? Por tanto, es parte de nuestra vida cristiana, ¿no? De nuestra secuela Christi, ¿no? Y todos estamos llamados, ¿no?, a vivir en nuestro actuar personal y en nuestro actuar social, estamos llamados, ¿no?, a vivir esa opción preferencial por los pobres en todos los sentidos, ¿no? Pero además, es verdad que este esfuerzo forma una parte integrante de los deberes del Estado, ¿no?, en cuanto primer responsable, ¿no?, para el bien común, ¿no? Por tanto, es verdad que nosotros debemos vivir, ¿no?, como seguidores del Señor, ¿no? Y como esos otros Cristos, ¿no? Debemos vivir esa opción preferencial, pero evidentemente el papel que lo ocupa es el Estado, ¿no? A quien es el mayor responsable en busca del bien común, como decíamos hace unas semanas, ¿no? Y por tanto a él le compete también esa opción por los pobres, ¿no? Por eso ese amor preferencial no puede quedar solo en hermosas palabras, ¿no? Es un riesgo también que tenemos, ¿no?, de predicar, ¿no?, igual que la caridad, ¿no? Que bien predican los curas, ¿no?, la caridad, y que mal lo viven, ¿no? Pues eso puede ser lo mismo, ¿no? Que hablemos de los pobres, ¿no?, y que después luego seamos los primeros que los pobres me molestan, ¿no?, porque huelen, ¿no? Pues, oye, pues ese amor preferencial no puede quedarse solo a nivel de palabras, ¿no?, sino que debe marcar nuestra vida, la vida cotidiana, ¿no?, la nuestra, la de toda la Iglesia, como también debe marcar las decisiones en el campo político y económico, ¿no? Por tanto, eso, ¿no?, debe traducirse en todos los niveles en actos concretos, ¿no?, hasta alcanzar con decisión, ¿no?, a una serie de necesarias reformas, ¿no? Creo que alguno de vosotros ya me lo ha pedido, ¿no?, el tema de la renta mínima, ¿no? Pues que ahora se está en estos días, ¿no? Hoy, ¿no? En concreto, hoy se está hablando, ¿no? Bueno, pues hay muchas políticas, ¿no?, que se están haciendo, ¿no?, y que se están debatiendo, ¿no? Y es complicado, ¿eh? Y no podemos caer tampoco en el tema técnico, ¿no? No, pues yo esto y aquello porque seguramente no tenemos ni idea, ¿no? Pero lo que nos interesa es ese fondo, ¿no? Y quizás, ¿no?, hace falta, ¿no?, el cambiar reformas en todos lados, ¿no?, hacer reformas
para que esa opción preferencial por realmente se pueda reflejar, ¿no? ¿Por qué? Porque además los pobres no pueden, ¿no? O sea, no pueden, no deben, ¿no? Y no pueden esperar salir de la miseria, ¿no? Por el reflejo simplemente de una sociedad que tantas veces vive en la opulencia, ¿no? Si nos miran a nosotros e intentamos decir, venga, va, a ver qué hacéis, ¿no? Sino que precisamente esa actitud no sería una actitud cristiana, ¿no? La actitud cristiana es la que se vuelca, ¿no? La que se da, ¿no? La que favorece que aquella persona pueda salir, ¿no? Con la colaboración, ¿no? De los demás, como decíamos el otro día también, todos juntos, ¿no? Para poder salir de esa situación de pobreza que afecta, por desgracia, a tantos y tantos millones de personas, ¿no? en nuestro mundo, ¿no? Por tanto, ¿qué es necesario, ¿no? Pues realizar un notable, ¿no? esfuerzo mental y práctico, pedagógico, técnico, de ingenio, de realismo, ¿no? Para elaborar posibles formas, ¿no? superiores de justicia, ¿no? Que vayan acompañadas evidentemente por esa caridad teologal y por esa solidaridad fraterna, ¿no? Termino con un texto, ¿no? Que ahora os explicaré, que os he puesto, ¿no? Que es del compendio, pero que habla en el punto 449, ¿no? Cuando habla precisamente de la lucha contra la pobreza, ¿no? Y dice así, ¿no? El compendio: al comienzo del nuevo milenio, la pobreza de miles de millones de hombres y mujeres es la cuestión que, más que cualquier otra, interpela nuestra conciencia humana y cristiana, ¿no? ¿Cuándo fue? Ayer, creo, ¿no? No me acuerdo ni, ¿no? Pierdas pies la opción, ¿no? Pero habla así ayer. Ayer me comentaba una pareja, ¿no? que estuvieron en la India, ¿no? Y me decía, Marc, es que la verdad es que es un lugar para no volver, ¿no? Porque es que hay tanta pobreza, que es un lugar en el que, ¿no? Y dices, claro, ¿no? ¿Qué nos sucede? Que esa pobreza nos interpela, ¿no? Que cuando nosotros realmente vivimos con los ojos abiertos y vivimos rodeados a nuestro alrededor, esa pobreza material interpela nuestro corazón también, ¿no? Interpela también la forma en que nosotros estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo vivo yo la virtud de la pobreza, ¿no? Y ya en el seminario tenéis que empezar a aprender a vivirla, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras obras, como decíamos antes, las obras no son solo qué es lo que hago yo, ¿vale? ¿No? Hablábamos, ¿no? de ese esfuerzo mental, práctico, pedagógico, técnico, de ingenio, de realismo, sí, todo lo que queráis, ¿no? Pero al final la gente, ¿qué es lo que mira? ¿Cómo lo vives tú? ¿No? ¿Cómo vives tú esa pobreza? La podemos predicar, nos la podemos ingeniar para hacer campañas de no sé qué, pero si luego al final, pues yo vivo ¿no? Mejor, yo no vivo, ¿no? esa virtud de la pobreza, ¿no? Que es una virtud, ¿no? Pues la gente al verte dirán, bueno, sí, ¿no? Pues ese predica, ¿no? Y ese predica la caridad, y ese predica que hay que ayudar a los pobres, y ese que predica tal, pero vive, pues, oye, vive como un marajá, ¿no? Y en el fondo, pues cuando vivimos como marajás y vivimos para nosotros mismos, ¿no? Y vivimos con las últimas tecnologías, ¿no? En los móviles, en los coches o en lo que sea, ¿no? Y estamos siempre en la moda, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Que la pobreza nos interpela, ¿no? Y lo vemos y dices, ostras, ¿no? Recuerdo una vez, y termino, termino leyendo el texto, ¿no? Pero una vez en Benicàssim, estando en Benicàssim, pues vino una persona a pedirme para dormir, ¿no? Y pues en Benicàssim no teníamos ningún lugar, ningún albergue, no teníamos ningún lugar en el que pudiéramos acoger, ¿no? A personas para dormir, ¿no? Y yo le estuve insistiendo, ¿no? Que le podíamos acompañar a Castellón, al albergue, tal, no sé qué, que no, bueno, sabéis que a veces no es fácil, ¿no? Pero al final, ¿no? Dije, miren, lo siento, ¿no? Yo estaba cerrando la puerta, ¿no? Y era en invierno, típico día de frío, ¿no? Y aquella persona me dijo, sí, ¿no? Tú no me das ningún lugar para dormir, pero seguro que tú esta noche vas a dormir en una buena cama y con calefacción, ¿no? Y pensé, ostras, pues es verdad, ¿no? Y yo cerré la puerta, ¿no? Y me quedé como, bueno, pues es verdad, ¿no? O sea, yo voy a dormir hoy, pues eso, pues con calefacción, ¿no? Al menos con mantas, y voy a dormir en una cama, ¿no? Que es verdad que hay mucha gente que opta por esto, ¿vale? No entremos, ¿no? Pero que nos interpele, ¿sabes? Que nos interpele no para, ¿no? San Francisco renuncia a todo, ¿no? Sino que me interpele, ¿no? Y el cómo vivo, ¿no? Y el hecho de que el seminario, oye, pues no tengo móvil, ¿no? O viene limitado la capacidad de usar el móvil o tal, ¿no? No es simplemente una norma y a ver cuándo me ordeno ya para poder usarlo y poder comprarlo y poder tener el último, poder tener un coche y poder tener... No se trata de esto, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Descubrir en el seminario ya cómo esa forma de vivir a la que se os invita, viviendo ya la pobreza, esa forma de Jesucristo, ¿no? Esa pobreza de Cristo, ¿no? Y es la pobreza a la que nosotros tenemos que vivir como presbíteros también, ¿no? Y el compartiendo incluso aquello que tengamos, ¿no? Y eso es la señal más evidente de que estamos desprendidos, ¿no? de las cosas materiales, y de que, por tanto, estando desprendidos, somos capaces de observar, ¿no? La pobreza de los demás, ¿no? Y somos capaces, como dice el compendio, de que se interpele, ¿no? Nuestra conciencia humana y cristiana, ¿no? Perdón por la meditación, ¿no? Sigue diciendo y termino,
el compendio, la pobreza manifiesta un dramático problema de justicia. Ese es el tema, ¿no? La pobreza en sus diversas formas y consecuencias se caracteriza por un decrecimiento desigual y no reconoce a cada pueblo el igual derecho a sentarse a la mesa del banquete común. Esa pobreza hace imposible la realización de aquel humanismo pleno que la Iglesia auspicia y propone, a fin de que las personas y los pueblos puedan ser más y vivir en condiciones más humanas. Fijaos, esa pobreza hace imposible la realización de aquel humanismo pleno que la Iglesia auspicia, ¿vale? Por tanto, nada, que leáis esto, que leáis el compendio, ¿vale? Veréis en el esquema que os he dejado, veréis los puntos en los que el compendio trata, son poquísimos, ¿eh? Es decir, yo os invito a que no sea, pues qué breve, ¿no? 3 puntos, vale, ya lo he leído, os he dejado también ese punto 449 del compendio y os he dejado también el punto del catecismo, ¿vale? Que empieza en el 2443, ¿vale? Que habla precisamente, allí también en el catecismo, ¿no? Del amor de los pobres, ¿no? Del 2443 al 2449, ¿vale? Son los puntos que trata esto. Vale, ya lo he leído, ya está, ¿no? No, ¿vale? Leedlo, id a las citas, id a los documentos que allí se habla, las citas bíblicas, ¿no? Leedlo y releedlo, porque me parece importante, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Y más hoy en día que la gente nos mira nos mira con lente, ¿no? En el modo en el cómo vivimos, ¿no? No porque tengamos que no vivir para los demás, ¿no? Para mostrarlo, ¿no? Sino vivirlo de verdad, ¿no? Vivir esa pobreza de verdad de corazón para estar libres, desapegados del mundo y poder descubrir la pobreza de los demás y vivir con esa misericordia y esa compasión como la vivió el Señor. Solo así, decía el compendio, seremos capaces de vivir esa justicia a la que nosotros estamos llamados, ¿de acuerdo? Entonces os dejo esos puntos del catecismo, esos puntos del compendio, los del inicio y los del final, y mañana os voy en el manual donde habla precisamente de la distribución de los bienes, allí también habla de la pobreza, ¿vale? Y mañana la idea es dejaros algunos textos, ¿vale? Como siempre, algunos artículos, textos, en especial tengo algunos del Papa Francisco actual, ¿vale? Para que podamos leerlos a la luz de lo que acabamos de decir, que es la doctrina de la Iglesia, ¿de acuerdo? Pues mañana más. Hasta mañana, si Dios quiere.